Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser como una enseñanza para hacerle counter a esa gente cochina asquerosa que hace este tipo de cosas asquerosas. Para los que no entiendan, es cuando ustedes les sale un cazador 5 y ese cazador, como no tiene cerebro, no tiene mano y no tiene pensamiento propio de querer hacer un PvP normal como la gente, corre por todo el mapa. Como es inmune y inestudiable, nadie lo puede frenar. Entonces te trae a todos los mobs y al final te logra matar. Por suerte, a mí nunca me ha logrado matar a un cazador 5 de esa forma. Y yo cuando juego cazador 5 jamás he hecho eso porque yo tengo honor. Así que aquí les voy a mostrar la forma para hacerle counter. Y creo que es la única opción que tienen y la única forma de hacerle counter. Así que si ustedes van con set de arena, siempre llévense una daga por si acaso y destripador. Porque hasta el momento, para explicarle, el destripador le hace counter a muchas clases. Que parece que no, pero sí lo hace con el combo que estoy haciendo actualmente. Que es, le tiras las pinchos, los silencias, le tiras tótem y le pones una mina. Cuando tú le tiras los pinchos, le quitas toda su armadura, por lo tanto le haces mucho daño, ya sea druida, tanque, lo que sea, te lo va a hacer mierda. También tienes el desarmar, que no puede, se puede disipar, pero no te puede pegar, y aunque se disipe y corra, lo puedes alcanzar y él no te puede hacer nada. Y después el tótem mofa, que cuando está silenciado y le pegan no le hace nada de daño, por lo tanto puedes poner una mina tranquilamente. Y aquí les voy a explicar por qué destripador es la clase counter. Les voy a mostrar ahora, fíjense que este cazador 5 no tiene, me está tirando todo, tira un tótem mofa al aire. Y me trae todo lo mismo, yo le tiro un tótem mofa porque tiró una habilidad y él se disipó. Aquí no se los puedo demostrar como tal porque el tipo tiró una habilidad y claramente lo pillé y al final se terminó muriendo porque fue muy tonto. Pero ahora van a entender por qué. Porque aquí mato a la rata más asquerosa del juego que existe en Sudamérica. Ahora les voy a mostrar y les voy a explicar por qué, para que vayan entendiendo un poco más el contexto, porque aquí no se pudo apreciar. Y les voy a mostrar el contexto, pero lo que debería hacer es tratar de, porque aquí me costó tirarle la enredadera. Y si tú le tiras el silencio, al cazador, automáticamente, da igual si él sigue corriendo, se le quita automáticamente su pasiva. Y al quitarse la pasiva, ¿qué pasa? Puedes stunearlo. Por lo tanto, si él te trae a una horda de 400 bichos, él se va a morir sí o sí. Ahora lo van a ver. Solamente observen. Voy a adelantar esta parte porque la verdad es que corre como 40 horas buscando tratar de matarme. Pobrecito. Como no gana los PvP, tiene que hacer este tipo de cosas. Entonces yo, como estoy jugando solamente destripador en Sudamérica, y de hecho tengo un colgante que morí solo una vez porque hay un brujo 5 runeado que tiene el revivir, después tiene el revivir de la mascota y después tiene la decocción. Y como yo tengo solamente una forma de salvarme, que es la decocción, observen. Bueno, ahí tiro martillo y ahí digo, sí o sí va a ser estuneado, pero le salió la inmunidad porque justo le salió la inmunidad. No sé en qué momento lo logra hacer, pero es que quiero que vean cómo se hace para que ustedes lo puedan hacer. Aquí lo silencia, ahí está, ahí lo puedo stunear, fíjense, ahí lo logré stunear. ¿Se dieron cuenta? Y ahí él se disipó. Pero ahí pudieron ver cómo hacer el counter prácticamente, porque me trajo una horda gigantesca de bichos, pero yo, gracias al silenciar, pude hacerle counter a su habilidad. Bueno, aquí me trae los mobs y se encierra sola, así que yo lo único que hice fue esperar que me cargara la mina y me cargara el silencio. Y cuando me carga el silencio, bueno, ahí fue silenciado el imbécil, no se dio cuenta. Y como fue silenciado, el silencio es el mayor counter del cazador 5, porque te quita la pasiva. Y al quitarte el arco te quita la pasiva y te quita todos los efectos que tenga el cazador 5 realmente. Bueno, y aquí corre por todo el mundo. Me intenta tirar a los mobs y no le sale. Bueno, aquí me lo llevo de tonto. Aquí me tiro un martillo. Lo bueno es que cuando el cazador sabe que tú lo vas a silenciar y se dio cuenta, porque él se dio cuenta, él te tira martillo, y ese es uno de los mejores momentos para poder tirarle un martillo también. Y si él ya se gastó la disipación, matarlo. Aquí ya tengo que adelantar esta parte porque no va a pasar nada, ya les muestro. Y aquí les muestro la forma, fíjense. Miren,
él me va a traer a todos los bichos que están ahí porque él no los puede ser obstinado. Yo le tiro el ralentizar, salsa de velocidad, lo silencio, mina de fuego, le pego unos básicos y se mató porque él mismo trajo a todos esos bichos. Y así se mueren las ratas de Cazador 5 para que ustedes sepan. Y bueno, ya no voy a hablar más para que puedan ver el video y disfrutarla porque hay gente de otros idiomas que no me entienden lo que hablo. Gente de inglés, de Rusia, de brasileños que no me entienden porque no hablan español. Yo soy habla hispana, hablo para la gente que habla español, pero voy a tratar de colocar los subtítulos en otros idiomas, aunque probablemente no se entienda una mierda porque mi vocablo o mi forma de hablar a veces me bugueo y me trabo, entonces no me van a entender y el mismo traductor te entiende de otra forma. Pero eso, sin nada más que agregar, espero que disfruten el video. Por favor dejen su like, comenten qué opinan, si es que conocen otro counter de la clase o otra forma de ganarle. Así que eso, disfruten el video. When the time